Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y muchas gracias a ti, Jerónimo, por haberme permitido esta tarde estar aquí. No tiene ningún mérito todo lo que he leído porque voy a contar una anécdota que ocurrió en una embajada. Se encontraron el embajador japonés y el embajador portugués, y mirándose las medallas que llevaban mutuamente. Pues el portugués tenía todo el pecho cubierto de medallas y el japonés tenía dos estrellitas pequeñas. Y le preguntó: ¿esa estrellita que tiene usted ahí? Dice: eso es mandando un submarino. Ataqué a un portaaviones en un día americano. Y la otra, dice, la otra mandando un ala kamikaze. Me estrellé contra portaaviones, no me maté, pero también dejé el portaaviones fuera de comando. Y le preguntó el japonés al otro: y lo que yo usted dice, ha picasado el boa conducta. Más o menos lo mío es un casado que hace. Y contestando a la pregunta que me hace Fernando, pues efectivamente la Armada Española puede decir que se hunde sus raíces a principios de la edad contemporánea. Primero estaba la Marinera de Castilla, que se crea justamente la fecha que has nombrado, de 1217, creo que es, por Fernando III el Santo, y enseguida va a participar en la primera operación conjunta que va a haber en España, que es la toma de Sevilla. Fernando III el Santo prepara un ataque desde la mar, mientras está atacando desde tierra. Una fuerza naval que se acaba de constituir sube por el Guadalquivir, rompe las barcas que habían hecho un cordón al lado de Sevilla en la mar. Por eso la Marina Cántabra tiene en su escudo de armas las cadenas de Sevilla. Fue la primera operación conjunta que se hizo Marina-Tierra. Afortunadamente es así, gracias por el general. ¿No tenía Demetrio? Claro. Bueno, pues me estoy enrollando mucho para contestarte que efectivamente las dos, la Marina de Aragón tenía la peculiaridad de que Aragón tenía una mentalidad marítima muy superior a la de Castilla. Los reyes de Castilla la desecaron todos. No embarcaban, embarcó uno, Pedro Cruel embarcó al final, casi ya cerca de terminar la Reconquista. Pero los reyes de Aragón sí que embarcaron todos y participaron en la conquista de Baleares y lo hicieron mejor desde el punto de vista nuestro. Cuando se funden los reinos de Castilla y Aragón, pues en ese proceso es donde nace la Marina Española, que la podemos cifrar en torno a los 525 años, sin pegarnos el pegote de irnos a la Marina Castilla con los siglos. Perdona que he contestado con muchas palabras en una pregunta. Bueno, 525 años son muchos. Además, en esos 525 años tenemos el siglo XVI y XVII, donde España fue la primera potencia marítima del mundo y siguió siendo de las primeras prácticamente a sus días, se puede decir, porque bueno, es en este momento la tercera marina de Europa y la sexta del mundo, con unos efectivos de casi 21.000 de pedido, 800 exactamente, 131 navíos, 92 principales y 39 de apoyo. 125 años para una marina tan importante son difíciles de resumir, pero voy a pedir el esfuerzo de hacer una síntesis histórica breve de estos 125 años de la Marina Española. Supongo que me da el océano una probeta. Bueno, pues la Marina Española, o la Armada, como se quiera llamar, porque ha tenido distintas denominaciones, se puede decir que empieza su periplo vital importante con el descubrimiento de América. Y a partir de ahí
La Armada tiene que afrontar 3 escenarios estratégicos, 3 teatros de operaciones distintos. Uno es el Atlántico, otro es el Mediterráneo y otro es el Pacífico. ¿Qué pasa con el Atlántico? Pues el Atlántico era por donde venían todos los barcos cargados con los tesoros de América y había que escoltarlos, protegerlos, y se ideó un sistema de convoyes que ha prevalecido hasta nuestros días casi. En la Segunda Guerra Mundial los aliados recurrieron al sistema de convoyes, es decir, de agrupar todos los barcos mercantes protegidos por barcos de guerra. Salían de Sanlúcar 2 veces al año, aprovechando los tiempos bonancibles, escoltados por galeones fuertemente armados y barcos ya pensados para navegar muy rápido con los vientos largos, porque piénsese que todo el tráfico hacia América iba siguiendo los avisos, primero bajaba a Canarias y luego ya en las Antillas el regreso era por las Azores. Se me ha caído. Pues así, durante 3 siglos se produjo una escolta de convoyes y creo que con bastante éxito, porque no llegó, y es un dato que yo creo que la gente desconoce, ni al 1% siquiera las pérdidas que España sufrió en sus tesoros. Y eso contando como pérdida también un temporal en el Caribe que deshizo todo un convoy con 140 millones de pesos en sus entrañas y que se fueron todos al fondo del mar. Pero bueno, creo que es una buena, muy superior de éxito de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Esto duró durante todo el tiempo de la conquista de América. En cuanto al Mediterráneo, el Mediterráneo fue una desgracia durante 300 años, que los berberiscos asolaron las costas españolas, especialmente Andalucía y Levante. Tanto es así que la población vivía retranqueada, como sabéis, como unos 24 o 5 leguas, que eran como 25 kilómetros hacia adentro, y lo hacían para tener el preaviso de las torres de vigía que jalonan de norte a sur el Levante y Andalucía. Pero claro, toda esa franja costera no solo estaba deshabitada, es que no estaba ni cultivada, ni había vegetación, ni había comercio, porque solo algunos puertos, como en el Mediterráneo, como Cartagena y un poco Alicante por ser fortificado, esto se permitían plantarle cara a los ricos, pero el resto hicieron cautivos, hubo todo un tráfico de trata de blancos durante 3 siglos. Y España tenía, para responder a eso, la verdad es que muy pocos barcos. Y no es casi hasta el siglo XVIII y los albores del XIX cuando se conjura definitivamente la amenaza berberisca, y lo hace un almirante español que se llama Barceló, que era pescador y no almirante, mallorquín, y una expedición que salió de aquí de Alicante en el año 1713, si no recuerdo mal, al mando del conde de Montemar para la reconquista de Orán, y lo consiguió, la reconquista de Orán. Con lo cual, a partir de ese momento, la amenaza berberisca bajó mucho. Y el tercer escenario, el tercer teatro de operaciones, el Pacífico, pues es un escenario que fue muy tranquilo, como su propio nombre, aunque el Pacífico no es que sea pacífico, ni muchísimo menos. Pero efectivamente no se produjeron acciones bélicas prácticamente en los 3 siglos del Imperio Español. Como se dijo el presentador, Urdaneta había descubierto el tornaviaje. Urdaneta era un fraile que había viajado, no sé por qué no más ganas de viajar, porque fue de los 7 supervivientes de la vuelta al mundo del Cano, Juan Sebastián Elcano. Y llegaron hechos unos zorros completamente, pero tuvo el valor de seguir para adelante, se fue a Filipinas
Y allí descubrió que también había unos vientos prevalentes por el norte de regreso. Y entonces hubo el galeón de Manila, no es que fuese un galeón, es que era un tráfico continuo de barcos desde Acapulco a Japón y hasta Filipinas. Y que duró los 3 siglos, y por eso al Pacífico le llamaban el lago español, porque fue un mar tranquilo. Bien, estas fueron las acciones navales más importantes hasta el siglo XVII. A partir del siglo XVII se produce la primera derrota de los tercios españoles, la paz de Westfalia, espantosa para España. España está en ese momento exhausta, está sin barcos, está sin dinero, está con 4,5 millones de habitantes en toda España nada más. Tiene una demografía. España está a punto de desaparecer después de la guerra de sucesión, a punto de desaparecer. Se me olvidó decir una cosa, perdonad que vuelva al Pacífico. En el Pacífico, España lo que hizo fue también una labor de exploración y de cartografía impresionante. Bautizó con nombres todos los accidentes geográficos. Y luego, como ocurre ahora con las calles, los cambiaron. Pero en vez de ponerle nombres de otros, pues pusieron nombres de anglosajones a todos. Y eso, bueno, y sigo yo me había quedado en que España estaba en las últimas. Y así fue las últimas de Filipinas, porque primero fue Trafalgar, que nos metieron en una guerra, nosotros mismos venían. Después de haber recuperado el siglo XVIII con los Borbones, que tenían más visión marítima que los Austrias, de haber construido nada menos que comprado nada menos que 200 barcos a lo largo del siglo XVIII. Y cuando ya España estaba a punto de resurgir de sus cenizas con la construcción de la escuela naval, con la reorganización de la Armada de Patiño, pues en ese momento Francia nos involucra en una guerra que nos iba ni nos venía, y nos vimos metidos en Trafalgar, que nos dieron una soberana paliza. No tanto como se cree, porque fue una victoria pírrica contra todo lo que se ha dicho, porque si España echa para adelante todavía lo hubiera sacudido a Inglaterra, pero no cabe duda que la victoria fue inglesa. Y luego, como remate, nuestros amigos, entre comillas, norteamericanos, para agradecer la ayuda que le habíamos proporcionado en el siglo XVIII, pues nos dieron la puñalada en la espalda atacando Cuba y Filipinas y hundiéndonos una flota que no servía para nada, teníamos una flota que disparaba. Ese fue el agradecimiento de los americanos. Y con esto, pues creo que hemos hecho un repaso telegráficamente, como me has pedido. Más no he podido concentrar, pero creo que más o menos da una idea de lo que ha sido la marcha. Yo lo que me preguntaría es si los españoles tienen un conocimiento cabal de nuestra historia, es decir, si todas estas vicisitudes, estos hechos, por ejemplo, de que hayamos sido la principal armada del planeta durante los siglos para las empresas, prácticamente de la era contemporánea, si hay un conocimiento cabal de la propia historia por parte de los españoles. Pues mi impresión es que no. Mi impresión es que los españoles sienten desconocimiento de la historia y tienen una desafección notable por la historia también, las dos cosas. ¿Y por qué digo esto? Pues, mira, si yo a un británico, lo traemos aquí ahora mismo y le decimos, díganos usted cuáles son las 3 victorias por mar más aplastantes que ha tenido Inglaterra. Seguro que sin dudarlo, el tío nos dice San Vicente, Trafalgar y la Invencible. Pues traído un español aquí y le hacemos la misma pregunta pero en sentido contrario, y yo supongo que no dice ni una. Ese es lo que yo me temo que ocurre en España. Y luego la desafección por la historia, pues yo creo que también se produce porque la gente tiende a creerse, el español se tiende a creer las cosas que otros han escrito sin ser verdad. Y ya hemos visto que el tráfico marítimo con la medida de los tesoros de América, pues la Marina no lo hizo mal, la historia no lo hizo mal.
un imperio como el español no se mantiene 4 siglos haciéndolo todo mal. Algo haríamos bien, supongo yo. Una nación como España no da santos y sabios como en el siglo XVI, a pesar de que ya está abajo, como Santa Teresa, Tirso de Molina, Cervantes, yo qué sé, Lope de Vega, una serie de personajes, tanto militares como clérigos, como literatos, impresionantes. La Universidad de México fue de las mejores universidades de Europa Sur. Pero íbamos por ver si efectivamente... Si nosotros tenemos conocimiento de nuestra propia historia. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tienen a creerse todo lo que han escrito por ahí fuera, que no se ajusta a la verdad. La verdad, también España tiene que objetivarla, porque ahora mismo en España existen 2 historias, no existen. Otra de las desgracias que tenemos es que no hay 2 españoles que asuman la misma historia. Cada uno tiene la suya, o al menos hay 2 historias completamente diferenciadas. Empezaron con los liberales y los anarquistas. Y bueno, la historia la escriben los vencedores. Me contaste que cada persona una anécdota, un chiste de si a un inglés te preguntan. Sí, pero esa la tengo que leer porque yo no sé dónde viene. Yo no sé qué memoria no la sé. Ahí la debo tener. Sí, yo creo que es conocida esa. Yo pues no la tengo aquí, ¿no? A ver si me escribí de memoria y ahora no. Pues ya parece esta. Bueno, pues para acabar lo que te decía, la historia la escriben los vencedores. Y eso es lo que hay. Y entonces, el pasado, pues, no se puede cambiar. Pero, sin embargo, el futuro nació ayer. Y los pueblos sin ayer son pueblos sin futuro. Y la historia vertebra a las naciones, digo, a los pueblos y los convierte en naciones. Y yo creo que una nación como España, consolidada, pues tiene que procurar por todos los medios reafirmarse como nación, porque si no hay nada más detrás de eso. Hemos mencionado antes que una de las efemérides que este año celebramos es el tricentenario de la Escuela Naval Militar. Sí. ¿Qué significó la creación de la Escuela Naval Militar hace 3 siglos y cómo eran aquellos tiempos, hace 3 siglos, la formación de los aquellos alumnos? Hace 3 siglos, sí, en 1727, febrero de 1727. Hasta entonces la Armada no tenía una oficialidad de la Armada, propiamente dicha. La oficialidad de tierra, del Regimiento de Tierra y de la Armada se intercambiaban, y entonces unos combatían indistintamente en la mar o indistintamente en tierra. Cuando Patiño crea la Escuela Naval Militar y la establece en Cádiz, es muy curioso el dato que le voy a dar, a que no saben ustedes cuántos guipuzcoanos de 40 guardiamarinas que ingresaron ese año había. ¿Tenemos ahí los números? 24. Es decir, que es 24 guipuzcoanos, y el resto se repartían entre bilbaínos, un catalán y un castellano. Claro, también es verdad que luego se puso de manifiesto que no era fácil llegar a oficial, porque la mitad se morían por el camino, pero la mitad, quiere decir, estadísticamente hablando, desaparecían, por lo menos. O sea que desaparecían o bien en acciones de combate, o bien muertos por enfermedad, o bien porque se iba al ejército de tierra. Pero el caso es que llegaba el 50% de la gente a salir
oficiales de marina. La escuela naval tuvo en su momento de gran esplendor y fue un centro de excelencia donde a los guardiamarinas se les daba una formación muy buena, tan buena que cuando hubo que nombrar una comisión española para acompañar a una francesa a ir a medir el arco del meridiano, porque entonces no se estaba seguro si la tierra estaba achatada por los polos, y entonces cogieron a un guardiamarina llamado Jorge Juan, que nació muy cerca de aquí, por Novelda, y a otro guardiamarina que se llamaba Antonio de Ulloa, y se fueron uno al Ecuador y otro a Laponia, por ahí. Las comisiones entonces duraban 7 años, o sea, no son muchos, y lo hicieron con suma brillantez. Quiero decir, esto lo digo porque efectivamente la Escuela Naval Militar desde el principio fue un centro de formación muy notable. Vinieron hasta rusos, también los pobres vinieron sin dinero, o sea, venían bancados de pasta pobres. Y la Escuela Naval, yo creo que después de varios cambios de emplazamientos, al final volvió a San Fernando, cerca de Cádiz. Y en el año 42 era tal la bruna que había en aquella zona que pensaron que era mejor trasladarla a Galicia, que siempre había alguna pataca por ahí a mano. Y se trasladó a Marín, en un emplazamiento privilegiado en la ría de Pontevedra. Alguna imagen aquí saldrá. Y bueno, pues en la Escuela Naval de hoy se sigue más o menos con la misma tradición de la Escuela Naval de entonces. Y uno, pues cuando ingresa en la Escuela Naval Militar, se siente heredero de valores y de tradiciones que le llenan a uno de orgullo. Y yo estuve en la Escuela Naval los 5 años de alumno y 3 de profesor. De modo que viví una Escuela Naval desde los 2 puntos de vista del alumno y del profesor. Y debo decir que, aparte de un buen nivel académico, la formación para el liderazgo también era magnífica. Porque en la Armada siempre se ha tenido el convencimiento de que un barco de guerra, que como todos saben es un sitio incómodo, es un sitio donde está sujeto a riesgos y a peligros ciertos, es un sitio donde hay munición y puede explotar, bueno, es un sitio donde se está encerrado muchas horas, lejos de la familia, y que se convive con gente que a lo mejor no te gusta mucho. Todo eso lleva a que, naturalmente, la gente que vaya a mandar se elija con mucho cuidado y se intente que los mejores sean los que manden. En la Armada se ha dicho mucho eso de en la mar primero está Dios y luego el comandante, pero Dios está tan lejos. Y esa ironía es cierta, es decir, que la Armada ha mantenido ese principio de que intentar que el mando recaiga en la gente de formación. Luego la Armada, la escuela es un sitio con una ambientación muy conseguida, donde se reflejan todos los valores del patriotismo, morales, militares, y los personajes más ejemplares. Por ejemplo, el patio de aulas de la escuela está presidido por una estatua de don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, que para mí es el más grande marino de todos los tiempos que ha tenido España. Y como los actos militares diariamente tienen lugar allí, pues uno de ver a don Álvaro de Bazán, que por cierto es una réplica exacta de un Álvaro de Bazán que hay en la Plaza de la Villa de Madrid, y con el mismo verso de Lope de Vega dedicado, que creo que me lo sé de memoria, lo voy a intentar, y que dice: al fiero turco el Lepanto, y en la tercera el francés, y en todo el mar el inglés tuvieron de verme espanto. Rey, servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y la cruz de mi espada. Eso no lo sé de memoria.
porque claro, 5 años allí viendo eso, perdón, me he ido por los cerros. No, porque creo que quería comentar, repasando con el tema de la escuela naval militar, es experiencia personal en el Juan Sebastián Elcano, que es el dato que yo he encontrado en diversos países del mundo y es siempre una sensación cuando llega, es una embajada de España extraordinaria, sobre todo en América, es un motivo de gran regocijo, es como la llegada de la madre patria. ¿Qué experiencias también de Juan Sebastián Elcano? Pues las que voy a contar no creas tú que son para tirar cohetes. Yo el Juan Sebastián Elcano embarqué en el año 65. En el año 65 yo era guardia marina de segundo y embarcamos en Cádiz el 10 de enero, es decir, un frío tremendo. Yo creía que como veterano guardia marina me iba a comer el mundo y estaba totalmente errado porque aquello era muy difícil de adaptarse. Yo creía que iba a ser una adaptación rapidísima. Nada se llamaba como uno cree que se llamaba, porque todo en Elcano tiene un nombre, todo. Bueno, ni cuerda se llama la de la campana siquiera, es el para abajo también de la campana. ¿Sí? Nada se llama como uno cree que se debe llamar. Luego nosotros embarcamos saliendo hacia Canarias con un temporal. No había mucho temporal, pero temporal para ser la primera noche en la mar sí que era temporal. Y bueno, aquello no voy a contar por qué, pero el caso es que por motivo de una cosa mal entendida nos castigaron a subir a la cofa. Era la primera vez que subíamos. Llovía, hacía frío, era de noche y claro, uno decía, de aquí no me caigo. Y claro, decías, pues una mano, como se dice, para el rey y otra para mí, ¿no? Cuando vas trepando. En aquel entonces no había arneses ni zapatillas adecuadas, allí íbamos como podíamos. Y luego, para pasar por los marchapiés por las vergas, pues aquello eran velas muy duras, no eran velas de plástico. Y total, que entre la fuerza que hacía uno de más y lo rasposo que estaba todo, te llevabas con ampollas en las manos, agujetas, y decías, ¿dónde me he venido yo? Y claro, no digo nada, tuvimos la mala suerte de que era la promoción más larga que jamás ha pasado por Elcano, lo que se traducía en un hacinamiento de gente, como no podéis dar idea. Nos veíamos en literas de 4 pisos y tenías que entrar prácticamente horizontal. Luego en aquel entonces no había tampoco forma de potabilizar el agua, no llegábamos a bordo potabilizadoras, de modo que era la cambiar los tanques. Y con la gente que éramos, pues daba para media hora de agua dulce a la semana. Pues los guardiamarinas, que siempre hemos vivido hacinados. Se cuenta una anécdota de una reina, de una infanta, entró en un sollado de guardiamarinas y preguntó, ¿por aquí cuántos hombres viven? Y dijeron, 40, señora. Dice, es imposible que haya 40 horas. Dice, no, señora, es que son guardiamarinas, no son hombres, son guardiamarinas. Y entonces ¿por dónde iba? En las Canarias. La siguiente ya sería... Tenerife, no, la siguiente todavía, para contarnos, fue Tenerife. Para ver si han llegado todos. A todo eso se sumaba, me decía lo del agua. El agua, teníamos media hora de agua dulce a la semana y un cuartito donde habían 6 o 8 bocas de duchas y todos pasábamos por allí. Entrabas a tal, con empujones y salían a flechar por otro lado, no te daba tiempo a nada. Total, que nos apañábamos con el agua salada, con la cual te dabas la ducha. Y luego, tampoco había aire acondicionado en aquella época. Y en las calmas en el Ecuador, pues os puso a contar el calor sofocante y espantoso que había allí en los llanos. Quiero decir que el que tenga una idea romántica del Elcano, que la deseche, por lo menos en aquella época. También es verdad que uno solo recuerda las cosas buenas. Y entonces el puerto, pues, tuve ocasión de conocer el puerto de América. En aquel entonces los sudamericanos nos llamaban a España la madre patria. Hoy ya me parece que eso pasó de moda. Y entonces
Como decía Fernando, efectivamente la Armada entiende por mostrar el pabellón el que cuando la visita de un barco de guerra a un puerto o extranjero, un barco de guerra representa el nivel tecnológico del país de procedencia, representa también la educación de la gente que va a bordo, y todas esas cosas las vivíamos con entusiasmo a bordo. Y entonces también el Guardia Marina conoce su primer temporal prolongado en la mar, sin que mañana o pasado vaya a saltar del puerto, sino que dura tal. Y aprende perfectamente de memoria enseguida aquel refrán que dice: el que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin que se lo enseñe nadie. Y esa es una verdad como un templo. Del otro lado del Atlántico, ¿dónde estáis? Del otro lado del Atlántico fuimos Río de Janeiro, Buenos Aires, Bahía, que era una película, ¿se acordáis de Walt Disney? Luego estuvimos en Puerto Rico, en Norfolk y en Nueva York. Estábamos en el Pier 88, en el muelle 88, entre dos transatlánticos, que era el Queen Mary y el France, de modo que el Cano era como una molécula naval entre los dos barcos. ¿Y hubo contactos con las autoridades? Sí, siempre había contactos, lo que no había era dinero. Éramos muy pelados de dinero. En Nueva York, para subsistir, nos dieron a cada Guardia Marina $20, lo cual no es una fortuna precisamente. Gracias a Dios, había un centro registrado por la Iglesia Católica. El cardenal entonces en Nueva York era el cardenal Spellman. Y el cardenal Spellman tenía una especie de, ¿cómo lo definían ellos?, sitios de ocio donde podían ir los jóvenes, naturalmente marcando una distancia, bailando con una distancia reglamentaria, pero que te daban bebidas sin alcohol, eso sí, y podías echar la tarde. Nosotros tuvimos suerte porque en aquel entonces coincidió con una feria internacional de muestras, cuyo director era el marido de doña Pilar de Borbón, y allí conocimos a unas chicas que las llevaron engañadas, unas chicas muy bien de España, de una magnífica sociedad, y creían que iban a estar de vedettes allí, estaban las pobres yo qué sé, anunciando lo que fuese, pero tenían un apartamento y sabían cocinar, y entonces nos hicimos amigos de ellas, y entonces comimos. Muy bien. Pasamos ya a la aeronáutica naval, que todo está pasando. ¿Cuándo y por qué se creó la aeronáutica naval en la Armada Española? Sí, la aeronáutica naval, la primera que hay en España es la aviación militar, me parece que nace con el cuerpo de ingenieros. Y la aspiración de la Armada, cuando empiezan a volar los primeros aviones, a volar quiero decir a vuelos de tierra gorda, enseguida sienten la necesidad de tener aviones desembarcados, porque las marinas lo que ven es lo que les permite ver el horizonte. O sea, desde un barco, desde la altura de un puente de 18 metros, pues tú ves 18 millas. Desde un periscopio de un submarino no ves más allá de 3 millas. Un avión lo que hace es romper ese horizonte y prolongar mucho más allá, tanto lo que ve la Fuerza Naval como a donde pueden ir a sus armas, hasta 10 veces más. Entonces era lógica la aspiración de la Armada de contar con su propia dirección. En 1717 un grupo de entusiastas oficiales consigue que Alfonso XIII firme la creación, que se produce en Barcelona, donde la Armada deseca el Prat de Llobregat porque eran marismas y había paludismo endémico. Entonces se consigue empezar allí a construir una base naval, luego se construye otra en Mahón y otra en San Javier. Y en un plazo increíblemente corto, 5 años después,
ya está armada con un portaaviones que se ha improvisado, que se llamaba el España, y que luego se llama Dédalo, porque aquellos portaaviones, la cosa tenía mucha tela, tenían un puente donde los globos y los dirigibles llegaban y ¡pum!, con un ancla se enganchaban en una grúa así grande. Y los aviones eran de perra gorda, para tener, le daba una patada al avión y salía ¡pum! Y podía llevar esto, a lo mejor una bomba de bolsillo, no podía llevar más peso. Pero en Alhucemas estuvieron allí tanto la aviación militar como la aviación naval, y fue el primer desembarco de la historia, la primera operación anfibia con apoyo aéreo. Un apoyo aéreo muy precario porque eran bombas pequeñas que se las tiraban con la mano. Y además a expensas de que de abajo un moro, un paco lo derribase. Pero bueno, así empezó la aeronáutica naval. En poco tiempo llegó a tener 34 aviones, y cuando en el año 36 ocurre lo que ocurre, pues ya tenían 100 aviones y se quedan sin oficiales. Pero no es porque hubiese una epidemia, sino porque el gobierno de la República dio orden de matarlos. Y los mataron, los fusilaron en el acorazado España número 6, donde prácticamente esquimaron al 80% de la fidelidad de la nave, orden dada por el propio gobierno. Y eso duró luego hasta que el Ejército del Aire se crea en el año 39. Pero el Ejército del Aire crece y se desarrolla en un momento en que se pone de moda una doctrina, que la pone de moda el general italiano, en virtud de la cual dice que basta con el dominio del aire para ganar la guerra. Todo debe pasar al Ejército del Aire, que debe ser, y así lo hacen las potencias del eje, no lo hacen así las potencias, los aliados, y así les van las potencias del eje en la mar. España abraza también esa teoría, y a partir del 39 pues el Ejército del Aire aplicaba aquello de todo lo que vuela la cazuela, y hubo unas tirantes grandes entre Marina y Aire para que la Armada pudiese disponer de su propia aviación, y lo consiguió por una vía extrauterina, que se dice, que fue que cuando se produjo el principio de la ayuda americana en los años 53, me parece que fue una ayuda interesada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como veis, nos van a empuñar por la espalda en alguna ocasión. Y esta vez les interesaba por la posición geoestratégica de España el que se levantasen los embargos contra España, y lo consiguieron. Y entonces vino el tío Sam, empezó a ser un poco generoso con España, y una ayuda tanto de alimentos como de material importante, y en una de ellas ofertaron al Ejército del Aire helicópteros Bell. Y entonces el ministro del Aire, entonces el general Gallarza, dijo: esto igual le interesa a la Armada. Y de ahí fue, desde el año 56, efectivamente la Armada se quedó con esos helicópteros. 7 años más tarde fue entregado el Dédalo, que era un viejo portaaviones americano, que le había caído un kamikaze encima en la Segunda Guerra Mundial, estaba ya muy tocado el barco. Pero bueno, 5 años después se le permitió a la Armada adquirir los aviones Harrier, un escuadrón de Matador, y ya la aviación, el arma aérea española, pues desde los años 60, volvió a cumplir su anhelo de tener su propia aviación. ¿Qué tiene su cuenta hoy la aeronáutica naval? Pues ahora tiene un portaaviones, porque España durante muchos años estuvo anhelando tener, España no, hablo de la Armada, de tener 2 portaaviones, porque siempre la unidad del huevo son 2, ¿no? Siempre. Y siempre es bueno tener uno de reserva o uno navegando cuando el otro esté reparando. Y cuando lo consiguió, desguazó el Príncipe de Asturias, y ha sido el mejor barco que hemos tenido. No es porque haya sido yo comandante, pero fue el mejor barco que yo he conocido nunca, y que por falta de recursos hubo que dar trabajo.
náutica naval? Pues, bueno, la aeronáutica naval no es que sea una parte de la Armada, no es que sea una parte de todo. Lo que pasa es que por mi trayectoria pues he tenido muchos destinos a bordo de portaaviones. He estado en el Dédalo, destinado al Estado Mayor del Grupo Aeronaval, que era de los destinos más bonitos que he tenido, porque hubo que crear toda la doctrina y procedimientos de empleo de los Harrier, de los helicópteros antisubmarinos. No existían, ninguna marina no había embarcado antes que nosotros, ni los helicópteros antisubmarinos tipo Sikorsky, ni los aviones Harrier. Los aviones Harrier es el avión del pobre. ¿Por qué? Y el portaaviones del pobre. Pues los portaaviones americanos son otra galaxia. Imaginaros un portaaviones como el Dédalo o el Príncipe de Asturias del orden de las 16.000 toneladas, del orden de 200 metros de eslora y con muy poquita superficie para que un avión despegue. Entonces, ¿cuál era la...? No, mucha gente dice, los aviones Harrier son de despegue vertical. No, despegue no vertical, no, de despegue corto y toma vertical. El despegue corto, ¿cómo lo lograban? Rotando las toberas. Cuando llegaban al borde de proa, rotaban las toberas y como un cohete alcanzaban los 80 nudos necesarios para la sustentación y seguían para arriba. Para arriba era el Príncipe de Asturias, que tiene una rampa, pero en realidad iban para abajo. Y tan abajo que muchas veces se veían las estelas de los aviones en el agua. Y decías, bueno, pues ha salido para adelante. Y para facilitar la maniobra, un piloto, se podía ser un piloto porque era compañero de ellos y se suponía que lo hacía mejor, para que contase el periodo e intentar que el avión llegase, fijaros qué cosa, que llegase al extremo de la proa cuando estaba arriba. Claro, el Dédalo era un candray que no tenía ni periodo, ni tenía nada. Cuando tú creías que iba para arriba, pues iba para abajo, más para abajo. Y los aviones salían espeluznantemente bajos. El Príncipe de Asturias era otra cosa absolutamente distinta. Bueno, pues yo estuve embarcado 2 años en el Estado Mayor del Grupo Aeronaval. Me nombraron segundo del Príncipe de Asturias y estuve 2 años y medio de segundo del Príncipe de Asturias. Un año más tarde me nombraron comandante y estuve 2 años de comandante. Y luego, como almirante del Grupo Alfa, tenía mi insignia izada también en el Príncipe de Asturias. Estuve en total 9 años en portaaviones. Entonces, creo que sí, alguna familiarización con el Grupo Aeronaval puedo tener, sí. Muy bien, antes de ya pasar la palabra a todos ustedes, para que hagan las preguntas que les parezcan, ¿qué tal si hacemos un pequeño repaso a sus años embarcados? De teniente de navío mandé un patrullero que era entonces de los más modernos que había en la Armada. Andaba 36 nudos, que era una buena velocidad. Y su cometido principal era vigilancia de pesca. Los pescadores nos odiaban porque sabíamos todos sus trucos y los esperábamos desplegados a la amanecida. Luego éramos condescendientes con ellos, no incluso nos mandaban alguna cosa por la vida. En este marco tuve la experiencia de que me comisionaron durante todo un verano de escolta de Su Majestad el Rey, del marco de Su Majestad el Rey, y de que tengo unos recuerdos muy buenos, unos humorísticos y otros no tan humorísticos, más serios. Por el problema del ETA de entonces, o sea, que había en Palma un serio amenaza de ETA. Luego en ese barco, así como anécdota, contaré también que al volver los restos de Alfonso XIII de Roma, que los trajo de Asturias, me pasaron los restos de Alfonso XIII un ataúd que pesaba, casi segundo del patrullero. Para hacer más rápida la maniobra de llegar a Cartagena, porque hacía un frío aquella mañana de 3 grados y don Juan estaba desde las 7 de la mañana esperando la comitiva, no sé cómo no se murieron la mitad, porque cuando llegan almirantes luego aguantan mucho, ¿sabes? Y esto, yo creo que en el patrullero ya tuve más anécdotas aparte de pasarlo muy bien. Como capitán de corbeta mandé el remolcador Cartagena, que luego he visto con agrado de que su palo está en la entrada del Club de Regatas de aquí de Alicante, seguramente lo pondría Adrián,
pero me ha hecho ilusión de que el barco mío estuviese ahí. Era un barco dedicado al salvamento, no era muy guerrero, pero aprendí mucha maniobra en él. Y una anécdota es que una de las comisiones, porque tenía lo más variado de todo tipo de comisiones, fue remolcar una ballena que se había muerto y que derivaba hacia las playas del Mar Menor en pleno mes de agosto. Y entonces hubo que llevarse la ballena al quinto pino e intentar hundirla y destrozarla. Y yo olía a ballena muerta durante varios meses, lo dejaron entrar. Luego mandé Martín Álvarez, que era un barco anfibio, que era un barco al revés del mundo. ¿Por qué digo al revés del mundo? En la Escuela Naval Militar desde 1717 te enseñan a que lo que no debes hacer es varar un barco nunca, porque te quedas sin barco. Pues este era el contrario, había que varar en la playa a toda velocidad para que saliesen los carros, los vehículos y las tropas que iban dentro. Y se fondeaba primero y allá iba, con la hora, pum, paraba y decían, aquí no salgo en la vida, pues se sabía, ¿dónde se sabía? Con este barco fui a llevar tropas y material a Split, que estaban entonces en plena guerra, efervescencia de la guerra de los Balcanes. La parte más dura y más sucia de esa guerra, que fue un poco al principio, habían individuos con bolsas, con ojos que la llevaban amarradas al cinturón y horrores por el estilo. Y ya no sé, porque estoy metiendo un rollo aquí. ¿Sí? Capitán de fragata era eso. Y segundo comandante del Príncipe de Asturias. Pero espera, que de segundo comandante del Príncipe de Asturias tuve la ocasión de vivir los dos temporales más grandes del mundo. Uno al norte de Canarias. Bajábamos a un lanzamiento de misiles a Canarias y había olas. El Príncipe de Asturias tiene la distancia que hay desde Castilla hasta el agua son 18 metros. La proa del Príncipe de Asturias se perdía dentro de las olas y al salir traía como una cucharada de agua que nos tiraba hacia el puente. Calculo que no había olas menores de 14 metros. Y en esas circunstancias, navegando hacia Canarias, como se navega como el tiempo, despacio, recibiendo la mar con una mura, por la parte que tiene más fuerza del barco, recibimos una llamada de auxilio en la costera de Canarias diciendo que habían 12 pescadores en el agua, que había volcado el barco y que las balsas se estaban quedando sin aire y al ocaso faltaban 3 horas. El comandante y yo hicimos ahí una reunión rápida. Como yo era más antiguo, más veterano del barco que el comandante, se fiaba mucho de mí. Y entonces pues damos la vuelta y tiramos helicópteros para arriba. Estaban fuera de todos los límites habidos y por haber. Y efectivamente miramos a toda velocidad. El de Asturias le queda mucho barco. Con el dedo no lo hubiera hecho, el de Asturias sí. Y pusimos los helicópteros al revés de como se ponen, de forma que pudimos desplegarlos. Se fueron 60 millas al norte, encontraron a los pescadores, tiraron buceadores y los helicópteros bajando y subiendo sus 18 metros lograron salvar a los 12 pescadores que eran de Santo Eugenia de Ribeira, noticia que nunca salió en el periódico. Y bueno, pues el otro temporal fue en el Golfo de Vizcaya, tremendo, porque ahí en el Golfo de Vizcaya se forma. Y uno de los barcos que había nosotros, una fragata, la Cataluña, se quedó, se la apagaron las calderas, entraron agua en las calderas, y iba derivando para la costa sin solución y nos mandaron al Príncipe de Asturias, creían que nosotros no éramos capaces de todo, casi como boina verde en las bodas, porque esto, pero que remolcásemos a la Cataluña antes de que llegasen los bajos. Era imposible. Pero dijimos que lo haríamos, claro, como era lo difícil, lo hacemos enseguida y lo imposible tardamos un poco más. Pues resulta que era imposible, pero yo le dije al comandante, vamos a hacerlo, vamos a llevar un helicóptero con una guía hasta donde está el barco y pasaremos a la barca aquí, es imposible, pero bueno. La Virgen del Carmen, como siempre hace las extraordinarias, hizo que pudieran arrancar,
ascender otra vez las carreras y arrancar el barco mucho mejor, que salió por sus medios perfectamente, pero yo no he visto un maratón más grande en mi vida que pasa eso. Bueno, el almirante de la flota es el destino que le hacía a uno más feliz, el oficial de marina más feliz de cada forma. El almirante de la flota dependía, tiene su cuartel general en Rota y dependían de él los portaaviones, los submarinos, todas las fragatas, los cazaminas, los megaminas, el arma aérea, pues todo lo que no es, todo lo que es guerrero de la Armada dependía del almirante de la flota. Más el tercio de Armada para el adiestramiento anfibio. En total, unos 13 o 14.000 hombres dependían del almirante de la flota. Fue un destino muy interesante, muy gratificante para mí. Me dio ocasión de hacer muchos viajes a la OTAN, de conocer muchos almirantes de la OTAN y de aprender mucho. Lo que pasa es que uno aprende mucho ya cuando está acabando la marina. Los oficiales de marina hablan todos inglés. Para mandar, sí. Para mandar siempre se tiene redes. Para ser diputado, no. Antes de que hablaba de los destinos en tierra, ¿qué recuerdos? Los destinos en tierra, el primer destino en tierra fue exactamente al cumplir los 8, eran obligatorios 8 años de embarque antes de ir a un destino de tierra. Entonces, me mandaron a la escuela militar de profesor. Y yo me encontré que tuve que formar a IMECARES, entonces era la milicia naval universitaria, de los que aprendí mucho. Y la verdad es que allí tuve la satisfacción de que ya teníamos 3 niños, o 4, o 5. Y allí nos nacieron no habíamos tenido niñas. No habíamos tenido niñas. Y bueno, a mí me habían dicho en Cartagena cosas, pero no daba resultado. Y al final las niñas fueron de Pontevedra. 2 de ellas, por lo menos. 2 de ellas fueron de Cartagena. Y esto, ¿de qué te estaba hablando? De los destinos en la escuela, me comisionaron para ir a Londres a Dartmouth, a ver cómo funcionaban los ingleses, los buenos amigos los ingleses. No son amigos. Bueno, yo creo que la verdad, si entre nosotros, sin que nadie nos oiga, como dicen, British allied but not friends. Son aliados, pero no, amigos no. Creo yo, vamos, todavía ha sido así. Como los franceses igual, los franceses han estado felices de vernos débiles, que nadie se mete. Bueno, pues en la escuela tuve ocasión de ir a Inglaterra a ver cómo lo hacían los ingleses. Son un pueblo imaginativo y valiente, o sea, yo los admiro. Y también tuve ocasión de participar, porque como dije antes, la formación para el liderazgo en la escuela se valora mucho. ¿Y cómo se consigue esa formación para el liderazgo? Pues primero por la vía de inculcarlos y segundo haciendo muchas actividades en la escuela que lleven a que la gente sepa cómo comportarse en distintas situaciones. Entonces, un grupo de profesores pensamos que no sería mala cosa irnos en barco de vela desde Marín a Málaga para que los alumnos se endureciesen y pasasen la noche en la mar y luego soportasen mejor lo que yo soportaba tan mal del cano que antes hablaba. Que no es verdad que tal, lo he exagerado, porque luego fui todo muy contento de estar en casa. Y fuimos hasta Málaga con temporal incluido, como siempre ocurre en la mar, y al subir hacia una escuela que no había forma, había una nortada espantosa, entonces uno da bordadas, y veía siempre el mismo faro en la costa portuguesa. No avanzamos casi nada para arriba. Cuando ya conseguimos avanzar un poco, nos entró un ventarrón a la altura de Lisboa que nos hizo entrar en Cascais. Y fondear en Cascais. Éramos 3 barcos de 38 pies de eslora y venía con nosotros el barco del caudillo, ¿cómo se llama? El Azor. El Azor, entonces ya
pertenecía a la Armada, estaba de alta en la lista oficial de buques, y el Azor venía de buques Cobra, pero los buques Cobra éramos más nosotros que él, porque un barco muy limitado, tenía wow, yo no sé cómo Franco aguantó allí, porque aquello era tantoso de lo que se movía. Y estando fondeados los tres, estando intentando fondear con el viento que había, oímos por el canal de 16 que nos hablaba un tal Ignacio Caro, que era el patrón de Don Juan, que nos ayudó con luces, con focos, y nos aconsejó dónde fondear, y efectivamente fondeamos ahí, fondeamos. Y al día siguiente nos dijo: ¿hay algún inconveniente en que Don Juan venga a bordo a saludar a los guardiamarines? Y a nosotros dijimos: ¿qué vamos a decir? No íbamos a decirle que no, pero si nos ponemos ahora a preguntar, pues... Y dijimos que sí, ya está. Y lo pasamos muy bien, porque lo primero que dijo Juan Aldeana, dijo: estoy viendo la misma foto que una que me hice aquí con el caudillo, cuando vine a hablar de los estudios de mi hijo y habló con un cariño del caudillo tremendo. Y ahora que he dicho lo que tarda en contestar, en el siglo XVI, o en la Marina Bélica, ¿cómo se daban las órdenes a los almirantes que estaban en la mar? Pues la única forma de hacerlo era destacar unos pequeños barcos que se llamaban avisos, barcos veleros muy maniobreros que corrían rápido. Entonces se destacaban hacia la metrópoli. Al llegar al puerto que fuese, le esperaba un mensajero a caballo que se iba corriendo hasta la corte, volvía con la respuesta otra vez a caballo, volvía a dejarlo en el barco, y la respuesta a lo mejor tardaba 3 meses, 2 meses, pues igual que ahora tú vas con tu comunicación por satélite, llamas, pides instrucciones y la respuesta tarda 2 meses o 3. Estamos igual. Vale, esto. Muy bien, yo creo que llega el momento de ceder la palabra a todos ustedes. Parece que hay una primera pregunta por allí. Habla usted muy bien de la leyenda negra y hay una leyenda rosa también, que desgraciadamente los profesores no lo hemos transmitido. Hablo con los miembros de la Real Liga Naval Española y aprendí de la Liga Naval, que creo que lo ha pasado, la fragata F-100 se están haciendo pedidos y la F-110 no queremos nada porque está alto secreto. Es lo que a tertulias de café se comenta. Y tiene un mea culpa la Armada o la Marina en que no hemos impulsado el conocimiento a los jóvenes, a la sociedad, de ese papel tan importante que cuando un país da la espalda al mar, ese país se depaupera, se empobrece, y tenemos el ejemplo de nuestra historia. Y los Borbones ciertamente dejaron al final de su reinado casi España otra vez una potente marina, que el desgraciado viene en Trafalgar se encargó de contribuir más a esa leyenda desgraciada. Pregunto ya, en tierra en el 2006 hubo 900 plazas para tropa y unos 900.000 y pico aspirantes. 3 años después de hacer la campaña con los autobuses, con un capitán, se estaba bien, se pasó de 1.900 plazas de oferta a 28.000 solicitudes. ¿Y cómo hemos consentido que nadie de la Armada, de la Marina, haya contestado a una autoridad municipal que detesta las Fuerzas Armadas, que lo llamamos Ministerio de Defensa, no Ministerio de la Guerra, estamos para defendernos? Concluyo, si en Cataluña no estuviera la Marina y la patrulla marítima de la Guardia Civil que manda el coronel Carlos Crespo, estaría llena de contrabandistas y putas Cataluña, la Costa Brava. Entonces, esto hay que transmitirlo a la sociedad, que es un coste, me parece que me ha dicho 21.000 miembros, creo que son 24.000, casi los 25.000, escasos, para un litoral de 8.000 kilómetros, el segundo de Europa. Entonces,
¿está el mea culpa o son los recortes o todos tenemos que, porque desgraciadamente la juventud desconoce el papel de la Armada? Ahora un poquito Blas de Lezo, ahora. Ni siquiera hay ilustres marinos que han nacido en tierra, Alonso de Ojeda, el señor de Valdepeñas, Pablo García, etc. El mea culpa o son los recortes, nada más. Bien, esto al final entiendo que lo que me está preguntando es por qué no tiene efectivo la Armada y por qué la juventud no conoce la historia. Pues yo no sé responderle, pero lo que sí que sé es que en Francia, por ejemplo, oficiales de los ejércitos dan clase en los colegios 1 hora al mes o 2 horas y le hablan de la patria y le hablan de edad, pero aquí pues ponga usted a oficiales dando clase tal. Nosotros somos experience different. Y en relación con el número de eso, tampoco estoy yo en disposición de contestarle, estoy un poco desde el 2006, pues no me sé los números ahora de memoria. Gracias, muchas gracias. La actuación que se llevó a cabo El Prestige estaba yo de almirante en el Arsenal de Ferrol, precisamente inmerso en la construcción de las fragatas F-100, cuando un 13 de noviembre, me parece que fue, a las 3 de la tarde, la costera de Finisterre oyó aquella llamada de socorro que decía Mayday, 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 I am about to capsize, estoy a punto de dar la vuelta. En ese momento, el petrolero, que era el Prestige, que hacía la llamada, navegaba al garete, estaba al garete, había parado motores, tenía un desgarro en los tanques superiores que habían lanzado al mar 12.000 toneladas de combustible, y había parado los motores el capitán Mancouras de infausto recuerdo, con lo cual un barco que lleva fuel pesado sin motores no puede calentar el fuel y por tanto no puede trasvasar el fuel de un tanque a otro. Como llevaba 30 grados de escora, pues no se le ocurrió otra cosa que meterlo en tanques altos, que sí podía hacerlo, meter agua, con lo cual ya el par de aterrizamiento estaba tal. Y en esas condiciones fue cuando pidió el socorro y se dejó ir contra la costa gallega a ver si venían mejores tiempos. Yo en ese momento no participé en nada del Prestige, estaba en el Arsenal de Ferrol. Y claro, la reacción española fue al principio algo descoordinada en el sentido de que estábamos en plena reestructuración de la organización marítima. Las comandancias de Marina acababan de cambiar las funciones, antes un comandante naval tenía del orden de 10 delegaciones de ministerios y las funciones estaban mucho más conocidas por la gente, y entonces intentaron los esfuerzos que estaba haciendo, llegaron a cerrar las academias militares para que la gente fuese, que nos coincidió con que el servicio militar se había suprimido hacía poco, con lo cual disponíamos de menos mano de obra. Entonces a mí me nombraron con el equipo de Martín Villa para coordinar las acciones, y entonces, pues, como coordinador de nuestros ejércitos durante casi un año, pues estuve al frente de esa responsabilidad, con la que aprendí mucho, pero con la que también me obligó a tener un despacho en el coche, porque me pasaba el día en el coche de La Coruña a Ferrol o a otros sitios que había que visitar el día siguiente. El hecho es que aquello quedó impecable otra vez, y la Armada y los ejércitos llevaron a cabo una labor impresionante, porque el ejército de tierra con las FAMET
trabajó especialmente en los coídos que dicen en Galicia, en las calas recónditas y peligrosas. La Infantería Marina trabajó en los bordes rocosos de las islas. La Armada trabajó con buceadores en la operación de buceo más grande que se ha hecho en la historia. Bueno, la recogida de vertido por distintos medios de la Armada, tierra y aire, fue impresionante. Y, como siempre, labor poco reconocida, porque luego se dieron las medallas de oro de Galicia y las Fuerzas Armadas, como se hubieran estado allí. Si puedo decirte algo. La maniobra. Es mi opinión, tal y como dejó el barco el señor Mancobras, cualquier solución era mala. Era una trampa salucea, aquello. No había buenas soluciones. ¿Cuál es la buena solución? ¿Tirarlo contra costa? Ya te digo yo que es imposible, porque en aquel momento el ambiente que había en Galicia, vamos, querían meter la ría de Corcubión, y te digo que la ría de Corcubión hubiese tenido que ser tomada por la Guardia Civil, porque los vecinos no estaban dispuestos a que metiesen ahí el barco, lo cual es muy razonable, y dicen que se lo dieran para afuera. Pero claro, como este hombre no fue claro en ningún momento, pues no se sabía que aquello estaba tan al borde de tal. También es verdad que luego los portugueses le hicieron cambiar de rumbo, pero España a las 3 horas estaba a bordo del barco y había sacado toda la tripulación y arrancó el barco otra vez para poder... Bueno, yo creo que España lo hizo casi todo bien, excepto que cuando llega en España, como siempre ocurre, que cuando hay una desgracia, en vez de tirar todos del carro en la misma dirección, cada uno tira en una, pues pasó por lo que pasó. Pero yo creo que la reacción de la administración fue la adecuada. Y además enseguida pagaron dinero a los pescadores, que actuaron también con mucha solvencia y prontitud. No sé si te he contestado. Sí, bien. Sí, porque una de las soluciones que se aplicaron es meterlos dentro de un puerto, meterlos en la ría y que se tenía... Pero lo más grave era que eso que ya no tenía solución. Si España hubiese sido un país un poco más espabilado, tú no puedes luego ir a la aseguradora cuando están acusados de que eres culpable. O sea, tu propio compatriota dice, la culpa la tiene todo el gobierno, y va a la aseguradora que le paga la aseguradora y dice, pero si ya han dicho sus compatriotas que la culpa la tiene usted. Durante, te cogió a ti el tema de Perejil y se te cogió el tema de Perejil. ¿Qué intervención tuvo Estados Unidos para evitar información? Acababa de dejar el mando del grupo Alfa, que fue el que intervino, y sé lo mismo que tú. Prácticamente nada. Yo creo que Estados Unidos no tuvo ninguna intervención. A no ser de tipo diplomático, no lo sé. Conozco el tema de Perejil. ¿Qué significó para la Armada, el carácter de la Armada, el proceso de integración de los ejércitos que hemos sufrido desde que se creó el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la Armada siempre ha tenido una componente multidimensional? ¿Cómo se ha transformado la Armada por el proceso de integración de los ejércitos? ¿El proceso de integración en el Ministerio de Defensa? Sí, el hecho de que pasamos a lo largo de tu carrera de tener 3 ministerios separados a que tenemos uno solo, y que las operaciones conjuntas sean ahora están más en boga que antiguamente. ¿Qué ha significado para el alma de la Armada? Yo creo que ha habido grandes traumas, ¿no? Yo creo que las cosas han ido sucediendo con suavidad y la gente lo ha aceptado bien y ha sido una integración natural, y yo creo que a mi juicio no ha habido ningún problema. No sé si hay algo de atrás de tu pregunta. No, creo que tengo la impresión de que bueno, es un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo, pero... No, dime. No, Mi opinión es tan válida como la mía. No, solo era que quería oír si... Vamos, yo no lo he cantado. También he estado en pocos destinos adjuntos, por así decirlo. El Ministerio de Defensa,
estuve en el grupo de profesionalización de Fuerzas Armadas y ya no he estado en otros destinos donde trabajé con la Argentina. En relación con el tema del Prestige, tengo entendido que el mando de operaciones especiales tuvo ahí su bautismo de fuego, ¿no es así? No, Perejil. En Perejil, sí. ¿Y hay algo que aportar? Yo creo que un poco también lo que dice José Ramón, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, encomendarme en su momento al mando de operaciones especiales, yo creo que también fue una cuestión de oportunidad. Alguien que era en aquel momento el general Andreu, que mandaba el mando de operaciones especiales, pues tuvo la oportunidad de ofertar y el GM pues, ofertó la fuerza de operaciones especiales y se decidieron del ejército de tierra y se decidió, pero yo creo que ahí intervino no solo el mando de operaciones especiales, porque al final muchas veces, como también pasa en todas las operaciones, que a lo mejor solo vemos el que pone la guinda en el pastel, pero detrás de ese que pone la guinda en el pastel hay toda una estructura que está trabajando y muchas veces, pues yo siempre hablo de todas estas expediciones al Himalaya, que sería ese hombre que llega al final y pone la banderita en los 8.800 metros sin todos aquellos anónimos que han ido contando el campo 1, el campo 2, pues en esto, en las operaciones militares pasa exactamente igual. Yo creo que fue una acción conjunta de todas las Fuerzas Armadas, de alguien que puso la guinda, que en este caso fue el mando de operaciones especiales, que para nosotros efectivamente fue la operación, digamos, la primera. Y yo creo que bueno, pasó a ser un tema anecdótico. Pero yo sí le voy a preguntar una cosa al almirante, porque no sabía que el almirante en el año 92 fue el que a mí me llevó a Bosnia y me dejó allí en Split, cosa que me avergüenza. Pero sí le voy a hacer una pregunta que para mucha gente, yo siempre se lo pregunto mucho a los marinos. Hay entre la Legión Española, que ya saben, y si no lo saben, yo soy o he sido muchos años componente de la Legión. No soy legionario, porque legionarios son la tropa, los oficiales y los subediores. Servimos en la Legión durante un tiempo, yo he servido en concreto 9 años, pero sí que siempre me ha sorprendido extraordinariamente la comunión que hay entre la Legión Española y la Armada. Y sí que me gustaría que hablara o cómo lo ve porque realmente cuando uno lo ve desde fuera, incluso para mí, como legionario, digo, la verdad es que parecemos bastante distintos, pero cuando rascamos hay mucho de comunión y de hermandad. Es cierto, sí. Concretamente, el arma submarina tiene una especial vinculación con la Legión. A los submarinistas les gusta llamarse los legionarios del mar. Y efectivamente la Armada, que ha estado acostumbrada a estar en escenarios lejos de España, no me lo ocurre a la Legión. Entonces yo creo que de ahí viene esa lejanía de España, de trabajar codo con codo, viene de ahí esa relación afectiva que efectivamente existe. Y antes de que me dé el corte final, yo lo que quería decir como un poco de conclusión de la historia naval española, el punto de vista que creo que tiene la Armada. Yo, como se dijo antes, todo lo que digo aquí, esto es un punto de vista absolutamente particular, no oficial. Pero todos los marinos nos quejamos de que España siempre tiene una mentalidad excesivamente continental. Y si España hubiese tenido un comercio acorde con el imperio que tenía, pues hubiese necesitado una marina 2 veces o 3 superior a la que tenía. Entonces, nuestros amigos de los tercios es que se llevaban la pasta a sacos, porque claro, los pobres tenían que aguantar una guerra que tampoco ni nos iba ni nos veía en Flandes, que fue tremenda. Se ha dicho por ahí irónicamente que Carlos V pudo sostener un imperio gracias a Carlos I. Era el mismo, pero con la presión española que quería la pasta. Y España, los marinos decimos que siempre a España le ha faltado esa visión marítima, esa concepción marítima de España. Son muchos kilómetros de costa, que España es casi una isla, y los intereses en la mar son enormes. España recibe el 90% de su comercio por la mar. España tiene unos intereses pesqueros tremendos, y no es acorde, ni nunca lo ha sido a lo largo de la historia, el esfuerzo económico que España ha hecho en la marina con la que tenía que haber hecho. Muchas gracias. Muy bien, no sé si no hay ninguna pregunta más.
yo le pediría al almirante que cierre el acto. Llevamos exactamente casi hora y media. Podríamos quedarnos aquí. Bueno, pues yo por mí estoy muy a gusto aquí, pero supongo que hay que dar de mencionar a los niños, todo eso. Yo lo que sí quería es cerrar el acto con otra poesía, si es que la encuentro, que es la que había en la entrada, la que hay en la entrada a la Escuela Naval Militar en la Puerta de Carlos I. Es un verso de Calderón de la Barca, don Pedro Calderón de la Barca, que como saben ustedes fue militar en una época de su vida, luego fue clérigo, y que son los versos que el alumno cuando cruza la Escuela Naval Militar es lo primero que se encuentra. Y que dice, esta no me atrevo a decir ahí de memoria como que dice algo así como: aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. En fin, aquí la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Muchísimas gracias por haber pasado esta tarde.